Conflicto y yo somos panas. Conflicto es algo con la sociedad, o sea, porque el conflicto en sí es de toda la La sociedad relación con entera. el conflicto es sana, porque cuando, cuando se trata de resolver problemas pienso sacar lo mejor, lo positivo en el proceso de conflicto. Yo creo que mi relación con el conflicto siempre está en un estado pasivo. Digo esto ya que, así como una persona natural, todos los días de la vida podemos tener uno. Entonces es pasivo porque precisamente en el día a día tienes varias situaciones que te generan diferentes reacciones. Mi relación con los conflictos, la verdad que no puedo solucionar bien porque me estreso, tengo todas las emociones negativas y no es fácil que yo solucione el conflicto de manera tranquila. Y yo me relaciono con los conflictos porque son situaciones a las que me enfrento en mi vida. Y según yo, un conflicto no necesariamente es algo malo, sino es un momento en el que dos personas, dos culturas, dos individuos se encuentran en desacuerdo. Y ese desacuerdo no necesariamente es malo, puede más bien ser visto como una oportunidad para aprender. Mi relación con los conflictos, supongo que es cuando tienes algún tipo de problema. Casi siempre me pasa. Mi relación con el conflicto es uno de odio, ya que me causa frustración el no saber cómo resolverlo hasta el momento en el que encuentro una solución. Digamos, podría ser un problema en el ámbito estudiantil porque no estoy de acuerdo con algo o que se está yendo en contra de mis derechos, por lo cual quiero buscar una solución. Básicamente es que como profesores tenemos que dar herramientas a los alumnos para que puedan solucionar los conflictos de manera tranquila, fácil y sin estresarse. La educación tiene que enseñar a las personas a que el manejo de los conflictos se basa en no herir a las personas que están involucradas, sino saber solucionarlos de una manera que sea... Esta pregunta está demasiado difícil, voy grabando como 20 veces y no puedo. En muchas ocasiones he escuchado que la educación es lo único que nadie puede quitarnos. Entonces yo creo que la relación entre la educación y el conflicto tiene esto de que nos ayuda a encontrar estrategias de cómo resolverlo. La relación que tiene la educación con el conflicto creo que va a ser una relación eterna, porque la educación es una manera social de querer, del ser humano buscar autonomía. Y como no existe un solo camino para la autonomía, sino existen varios, porque nadie quiere llegar a la misma autonomía, pienso que siempre va a haber un conflicto por esa misma diferencia, por esa diferencia social. Ayudar al estudiante a que busque diferentes formas de solucionar el conflicto, ya que no solo hay una, sino varias. Creo que la educación debería intervenir mucho más en los jóvenes para poder enseñarles a resolver problemas de una manera pacífica y compasiva. Es que te brinda estrategias que te ayudan a enfrentarlo y a sobrellevarlo. Buscar una solución, ver cuál es la razón por la que se genera este desacuerdo. Esto es ayudar a deshacerse del conflicto, a resolver el conflicto. Es justamente educar en el hecho de que no es algo malo y saber enseñar, saber crear personas que sepan responder a tu conflicto de una manera asertiva para justamente no generar más conflicto. No, a ver si está mal, hazlo de... No sé. No sé, como... Pucha, no sé. O dos. No, espera. Ya voy a repetir el video. No entiendo la pregunta, me siento estúpida. Significa poder determinar que una situación es problemática, te causa algún problema, algún tipo de dificultad a ti como persona. Básicamente, o sea, identificas el conflicto, de ahí buscas una estrategia para resolver el conflicto y de ahí con esa estrategia pruebas si puedes resolver ese conflicto o sigues buscando una nueva estrategia. Todo conflicto tiene una solución y si no la tiene,
debido a que no tiene esa solución. Necesitas saber qué conflictos necesitas inmiscuirte para buscar estrategias de poder solucionar ese conflicto. Entonces, primero saber ser autorreflexivo y poder definir lo que uno piensa y por qué piensa de cierta manera cuando se encuentra en un conflicto. Y una vez que uno ha pasado por ese proceso reflexivo, que sepa identificar las razones detrás de su propia perspectiva, que de ahí pueda tomar la posición de la otra persona y pueda, a pesar de que no llegan a un acuerdo, al menos poder entender el porqué del punto de vista de la otra persona. Diferentes conflictos en una situación. O sea, que es una exploración de conflictos. Es simplemente, o sea, darse cuenta, o sea, analizar cuáles son los conflictos que hay. Llegar a saber todo acerca de ello, todos los puntos de los dos lados del conflicto para buscar una solución. Buscar razones por las cuales tienes ese problema. Entender justamente el por qué se da el conflicto, o sea, ya sea que yo y otra persona estamos de acuerdo por diferencias culturales, por las experiencias que hemos tenido, saber identificar justamente cuál es la raíz del conflicto. Es poder tomar conciencia de que una situación te causa algún tipo de dificultad o problema que tú tienes que enfrentarlo y resolver. O sea, creo que identifico un conflicto cuando no encuentro una solución fácil. Tengo que estar dándome vueltas y vueltas. Ver cuáles fueron las razones por las cuales este suceso se dio. Es como cuando tú caes por un tobogán y hay una curvita a medida que bajas. Entonces cuando tú vas, ¡tic!, saltas y como que dices, chuta, esto es un conflicto. Como que ya analizas, ya ves que hay algo que debes solucionar. Poder ver qué tipo de conflicto es, porque se necesita entenderlo completamente para buscar una solución. Identificar un problema. La identificación de conflictos es saber cuál es el conflicto. Tú los puedes identificar sabiendo los motivos. Es el momento en el que tú identificas cuál es el conflicto que hay en la situación para buscar una solución. Un problema o una dificultad a los que me tengo que enfrentar. Problema. Podría denominar un conflicto de manera positiva o negativa, dependiendo del fin que éste tenga y cómo haya sido concebido, puede tener muchos fines. Como un problema a solucionar, no necesariamente un problema que hace mal, también puede ser un problema que la sociedad necesite saber la respuesta. Como dije, en mi caso podría ser estudiantil o laboral, cuando no hay una buena relación o hay algún problema en desacuerdos entre dos personas o entre varias personas. Hay conflictos sociales, hay conflictos culturales, conflictos políticos. Uno de los mayores conflictos en la sociedad es la pobreza, otro es la ignorancia. Por eso la educación en sí ayuda a solucionar estos dos conflictos. Un conflicto del mundo es la pobreza. Siendo un conflicto es justamente cuando uno ya ha llegado al final de explorar el conflicto y ya se da cuenta y al menos puede entender la posición de otra persona, no necesariamente habiendo cambiado su propia posición, pero sí habiéndose transformado al haber aprendido un poco de alguien más y saber justamente eso de tomar la perspectiva de otro y saber respetar esa perspectiva. Es la forma en la que uno resuelve y lo va como dividiendo y separando el conflicto para llegar a una solución. Es cuando solucionas el conflicto por parte de diferentes estrategias que pensaste. Según mi opinión, tiene que ver en si se soluciona o no se soluciona esto. Si tiene una solución, significa que hemos logrado alcanzar una estrategia para que ese conflicto de alguna manera vaya desapareciendo. Pero si no logramos resolverlo es porque existen muchas razones más. Quizás este conflicto no beneficia a una de las partes que están involucradas en esto y precisamente ese desacuerdo genera que este tipo de sucesos siga creciendo. Uno primero tiene que inmiscuirse, explorar y conocerle. Es como una pelea de box. Cuando tú ves que tienes un conflicto, para desviar los golpes, como que les usas a tu favor, le mandas la fuerza de la persona a otro lado y aprovechas esa oportunidad. Entonces, como que
desviar los conflictos y usarles a tu favor. Eso más o menos. Supongo que es la resolución de un conflicto, transformar un conflicto en algo positivo. Que un conflicto se transforma de ser un tipo a otro tipo. Tipo, un conflicto hacia una persona puede terminar siendo un conflicto hacia otra persona o viceversa. Conflictos es simplemente cuando un conflicto pasa de, o sea, no se soluciona o se lo soluciona, pero se transforma en otro, entonces no deja de haber un conflicto, o sea, simplemente va a seguir habiéndolo, solo que de otra manera.